Hola, ¿cómo están ustedes? Me contenta de verlos de nuevo. Dios me los bendiga, estamos felices, contentos porque estamos compartiendo la palabra con ustedes en un día bien especial, que es el día en que nos reunimos como iglesia. Sí, señor. Y otra cosa, espero que estén todos bien contenticos por allá. Yo creo que han cambiado, ¿verdad? Sí, yo también creo. Qué bueno, La vale, gloria cuarentena a nos ha Dios. ayudado a todos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y con respecto a esta nueva normalidad, Ujú. que es el término ahora que se está utilizando para señalar cómo va a encontrarse Vamos el a hacer los mundo, tiempos, cómo pues. va a encontrarse el mundo cuando regresemos, cómo es este nuevo tiempo que nos tenemos que acostumbrar a la nueva normalidad. Dios ha puesto una palabra en nuestros corazones para compartir con todos ustedes, porque ahora resulta de que en esta nueva normalidad muchas personas han perdido sus empleos, muchos negocios han cerrado, Perdió su han familia. quebrado, han perdido sus familiares, algunos, ¿verdad? Y es importante que nos demos cuenta de que a lo mejor el corazón está lleno de miedo, pero ya no es miedo al coronavirus, sino miedo a cómo voy a comer, cómo voy a pagar, cómo voy a ¿Cómo se hacer, van a presentar ¿verdad? al nuevo tiempo? Exacto. Y una de las características del miedo es que te paraliza, que el miedo es la contraparte de la fe. Entonces imagínense ustedes si desarrollamos el miedo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la fe? Ni que te prediquemos 24 horas, 24/7. Te vas a levantar, así que tienes que poner de tu parte y hoy ese es el propósito que venimos hoy, ¿verdad? Repotenciados, recargados para hablarte acerca de que cómo vas a destruir ese altar al miedo, porque en vez de hacer el altar a Dios en la fe, a lo mejor estás haciendo el altar al miedo también. ¿Cómo voy a comer? ¿Con qué voy a pagar las deudas? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué va a pasar conmigo, con mis hijos? Vamos a hablar de todo eso hoy. Sí. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios, mi amor. Amén, mi amor. ¿Ok? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre amado, por todo lo que estamos haciendo, Señor, por nuestro país, Amén, país de Padre. Panamá, Señor, por todos los que nos están viendo ahorita y los que nos están escuchando, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda la gloria sea para ti, mi Señor. También te pedimos por los sanos, los que están sanos, Señor, que no los toque ese virus, Señor. Y los que tienen el virus, Señor, sánalo completamente de adentro hacia afuera. Y a los que tienen otras enfermedades también sánalo, Señor. En este momento te lo pedimos porque tú lo imposible lo haces posible, Señor. Te damos gracias a ti, te bendecimos a ti, Señor. Dale la comida a todo necesitado en este momento, Señor. Dale los trabajos que necesitan también ahora con el nuevo tiempo que va a haber, Señor, y todas sus cosas, Señor, arréglalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Señor. amén. Amén. Así es. Vamos a ir al Antiguo Testamento para buscar ejemplos de lo que Dios quiere que nosotros como seres humanos hagamos, actuemos con respecto a la fe, ¿verdad? Y cuál es realmente la actitud que trae milagros, la actitud que trae cambio a nuestro alrededor. Y específicamente hay un personaje que está en el libro de Jueces, capítulo 6. No lo vamos a leer completo, yo les voy a hacer como un resumen, ¿verdad? Te invito a que lo leas en tu casa. Jueces capítulo 6. Habla de la historia de Gedeón. Gedeón, ¿verdad? Un joven que estaba viviendo en un tiempo en donde la nación de Israel estaba siendo atacada por otro enemigo que eran los madianitas y los amalecitas. Y entonces ellos, todo lo que ellos sembraban, todo lo que el pueblo de Israel sembraba, venían los amalecitas y los madianitas, que eran ejércitos de cantidades de personas, y se los destruían y hacían campamentos en donde estaban las siembras y les comían las ovejas, los toros, las vacas, los bueyes, le comían todo. Acabaron con todo, dice la palabra de Dios, que destruían todo lo que ellos sembraban y todo lo que ellos criaban para comer. O sea que había robo también allí, les robaban todo. Entonces, ¿qué sucede? Gedeón, Dios lo consigue, ¿verdad? Escondido, haciendo un trabajo que puedes hacerlo a la intemperie, pero él lo hacía escondido para que no se lo robaran.
que era sacudiendo el trigo. Y de noche. Exacto, y lo hacía de noche para que no lo vieran, ¿no? Entonces, dice que el pueblo de Israel hacían cuevas, trabajaban en cavernas, dormían, vivían en cavernas para esconderse de los madianitas. A veces así nos tiene a nosotros el temor a que nos pase algo malo, el temor a que nos roben, a que nos quiten, a que nos hagan, ¿no? ¿A qué te quiero referir anticipadamente? Muchas veces nosotros hemos estado haciendo esas cuevas para escapar, para huir de la responsabilidad de enfrentar el enemigo en nuestras vidas, que en este momento puede ser el miedo. Entonces hoy quiero que sigan conmigo, ¿verdad? Hasta donde Dios se le aparece a este hombre que está en el verso 12. Mi amor, ayúdame allí a leer. Verso 12. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así es. El ángel le dijo, ¿verdad? El ángel de Jehová se le acerca y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Qué le dice? Está contigo Dios. Dios está contigo. Y en el verso 14 dice así: y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ajá. Y en el verso 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como a un solo hombre. Sí. Entonces, en estos tres elementos, ¿verdad? En estos tres versículos, en el verso 12, en el verso 14 y en el verso 16, estamos resaltando la conversación, lo que Dios le dijo a él. Él ponía en respuesta excusas. Él les decía: lo que pasa es que ellos nos hacen esto, lo que pasa es que ellos nos hacen aquello, son mucha gente, que son muchos, que lo que pasa es que mi familia es muy pobre. Hasta le llegó a decir a Dios: toda mi casa, mi familia es muy pobre, yo soy el menor de mi casa, o sea, yo no soy el mayor. Yo creo que tú, Dios, te has equivocado. ¿Cómo me vas a mandar a mí a hacer eso, a que yo vaya y derrote? ¿Cómo los voy a derrotar? Y entonces esa actitud, ¿verdad?, de miedo aparecía una y otra vez. Lo que pasa es que Gedeón no se daba cuenta que era miedo, que la excusa que él le ponía a Dios es que tenía miedo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en el verso 16 Dios le dice: mira, chico, pero es que ciertamente yo estaré contigo, yo lo que quiero es que tú vayas. Fíjese que en el verso 14 le dice: ve con esta tu fuerza, o sea, ve con lo que tienes, muévete con lo que tienes. Necesitamos entender que el Señor quiere ayudarnos y bendecirnos, pero yo tengo que mover, yo tengo que poner la primera piedra. Y el esfuerzo. Yo tengo que poner el esfuerzo, el sacrificio, hacer el sacrificio a Dios. ¿Cómo es mi sacrificio a Dios? Mi ofrenda agradable al Señor es creerle al Señor, es buscar a Dios con todo mi corazón, como se lo hemos dicho. Ya hemos grabado casi 20 programas, creo que este es el 21, y en todo le hemos dicho: busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos había estado ministrando a nosotros, a mi esposo y a mí, en señal de que estuviésemos orando y que nos enfocáramos en decirle a todos de que se reúnan como iglesia, de que levanten altar a Dios, porque el altar que están levantando es el altar al miedo. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a levantar? ¿Cómo voy a seguir adelante con mi empresa? ¿Cómo voy a pagar todas las deudas de mi empresa? ¿Cómo voy a, los que tienen empresa y los que no, que han perdido su trabajo? Bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? Bueno, busca a Dios. Ahora es cuando más necesitas el milagro. Pero el milagro no lo vas a recibir acostado en una cama, lleno de miedo, temblando de miedo, encerrado en una casa, temblando de miedo, ¿verdad? Y haciéndote preguntas como Gedeón: pero yo, mi familia es pobre, ahora no tengo nada, soy el más pequeño, o sea, soy la persona menos indicada a lo mejor para esto, que el trabajo, a lo mejor tenía años en ese trabajo, ¿cómo hago yo para hacer otro trabajo nuevo? Son muchas conjeturas que tú te vas a hacer en tu mente, porque el miedo trae eso. Paraliza, aumenta el tamaño y la cantidad de los enemigos que tú puedas tener afuera. ¿Cuáles son los enemigos? El coronavirus, la cuarentena, la necesidad, el desempleo,
el desempleo, porque ahora me imagino que se van a minimizar las oportunidades, las deudas. Entonces todo eso crece. Vas a verlo gigante a través del miedo. Es un lente que te hace ver todo gigante y multiplicado. Igual que los madianitas, que eran demasiado grandes en número, y Gedeón decía: ¿quién soy yo? Soy una hormiga para yo poder hacer eso. Pero estás hablando con uno que es más grande que tu enemigo, uno que hace milagros, uno que mueve montañas, uno que ahora es que tienes que creer que lo hace porque lo hace. Él lo hace. Ese es el Dios que tenemos en la Biblia, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, nuestro Dios, Dios Padre, Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. El Antiguo Testamento está lleno de de proezas, de maravillas, de milagros, y cómo Dios sacó en cada uno de esos de esas situaciones adversas a su pueblo, a sus hijos. Pero siempre hubo un hijo que puso la primera piedra. ¿Cuál es la primera piedra? Puso la piedra angular, el pilar sobre el cual te vas a levantar, que es la fe. Entonces, Gedeón demostraba excusas, presentaba excusas. A lo mejor tú también lo estás haciendo. Y lo que Dios le dijo en el verso 14 es: ve como tú estás. Ve con tu fuerza, o sea, levántate con tu fuerza. Y fíjese lo que sucede en el verso 17, después de que otra vez le dice el Señor: yo voy a estar contigo, en verdad yo voy a estar contigo, ciertamente, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, como si los madianitas fueran un solo hombre. En el verso 17 dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas desde aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Entonces dice que Gedeón, entrando, preparó un cabrito, panes sin levadura con un efa de harina, puso carne en un canastillo, el caldo en una olla, y sacándolo presentó debajo de aquella encina, ¿verdad?, de aquel lugar. Presenta esa ofrenda que se esforzó para cocinarla, para hacerla. Y dice que entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña, sobre esta roca, ¿verdad?, y vierte el caldo allí. Y Gedeón lo hizo, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡wow! ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Yo quiero señalarte varias cosas. Número 1, ¿qué hizo Gedeón cuando recibe el mensaje de Dios? ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje que estamos enviándote de parte de nuestro Señor Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con esto que te estamos diciendo? No tengas miedo. Confía en el Señor y levántale altar a Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué hizo Gedeón? Dios no le dijo: levántame altar. Dios lo que le dijo es: vas a desbaratar a los madianitas. Pero ya usted va a ver más adelante qué es lo primero que le dice el Señor a Gedeón que haga, desbaratando el altar ese mismo día que se le apareció. ¿Qué hizo Gedeón cuando vio que la orden venía de Dios? Hizo un sacrificio, una ofrenda, presentó una ofrenda, un sacrificio. ¿Estás tú levantando altar a Dios? ¿O estás viendo la palabra de Dios por tu celular nada más y tú no llamas a tu familia y no te reúnes? Nosotros hemos hecho énfasis de que es necesario que en cada casa se reúnan, tienen que reunirse, tiene que haber un valiente, un líder allí, una persona valiente, 2 valientes, 3 valientes que se levanten y se cambien de lugar de donde estaban. Si estaban en la cama, se van para la sala, si estaban en la sala, se van para la cocina, pero reúnanse alrededor de la palabra. No tienen que hacerlo a través de la televisión o a través del teléfono con nosotros. Tomen el mensaje de nosotros si quieren, pero si no, reúnanse a orar la palabra de Dios, a leerla, compartirla y hacer una reunión, que eso es una ofrenda, un sacrificio a Dios, porque eso es lo que Dios quema. Ese sacrificio, esa ofrenda, ese esfuerzo. Necesitas hacer algo que te cueste. David decía: no le daré yo a Dios algo que no me cueste. Necesitamos darle a Dios algo que nos cueste, donde Dios vea que tú estás enfocándote en Dios, porque le vas a dar a Dios ese esfuerzo.
La fe necesita un movimiento externo. No te puedes quedar derrotado en un lugar como la cama, por ejemplo, o el sofá donde siempre te sientas, etcétera, con la cabeza, o en la hamaca, o donde te estés sentado, ¿verdad? Con la cabeza grande, sin moverte, hacerle un esfuerzo, una ofrenda a Dios, un sacrificio agradable a Dios, como llamar a tu familia, involucrar a tu familia para que allí presentes tu sacrificio, y ahí es donde Dios va con su báculo a tocar esa piedra que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la piedra angular que es Cristo. Dios va a tocar con su báculo y va a traer fuego, y toda esa ofrenda que tú presentes se levanta al cielo, ¿verdad? Como incienso, que es olor fragante al Señor, que es tu oración, que es tu petición, que es tu alabanza, tu adoración a Dios, donde tú le manifiestas: te creo, Señor, estoy contigo y te creo. Y aunque tenga miedo, con miedo, pero lo voy a hacer. Gedeón tenía miedo. Dios lo consigue con miedo. Y el Señor le dice: tú eres un varón valiente y esforzado. Y él diría: bueno, yo valiente y esforzado, si lo que tengo es miedo, estoy aquí escondido. Y el más chiquito de la casa. Y soy el más chiquito de la casa y mi familia es pobre. ¿Cómo voy a hacer yo esa batalla? ¿Cómo voy a trabajar yo ahora en la nueva normalidad, verdad? Pero entonces ahora el Señor le vuelve a decir: pero chico, yo estoy contigo, yo te estoy diciendo que vayas, tú vas a derrotar a ese enemigo, tú vas a conseguir trabajo, tú vas a levantar tu empresa, Dios te va a dar nuevas estrategias, Dios te va a ayudar en todas las cosas que necesites. Ay, Dios mío, entonces el Señor me va a ayudar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que yo vaya primero y Dios va conmigo. A todos los líderes que Dios levantó en el Antiguo Testamento, el Señor les decía: yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Yo voy a ir contigo. Ve, dice, yo estaré contigo. Dios necesita que tú des tu primer paso y Él está contigo. Porque ya Él te lo dijo: hazlo. Él te dijo: obedéceme, créeme, confía en mí, ¿verdad? Se levanta el primero, así sea con miedo. Y después detrás de ti van a ir todos los demás de tu casa. Con fe al Señor. Entonces lo primero que hizo Gedeón aquí fue levantar un altar al Señor. Creerle a Dios, ¿verdad? Era como un símbolo de que le estaba creyendo a Dios. Exacto, él no tenía fuerza, pero cuando le levantó esa ofrenda le dio toda la fuerza del mundo. Le dio la fuerza, exactamente. Ese fuego fue fortaleza que Exacto. Dios le dio. Cuando él siente que esa presencia de Dios, ahí había adoración, Sí. había alabanza. Esa ofrenda fue una ofrenda de adoración, un esfuerzo, un sacrificio. A ti Dios no te está mandando a picar piedra. A ti Dios lo que te está diciendo es: ni a la machete, como dicen. exacto, sino que te levantes, que reúnas a tu familia y te reúnas alrededor de la palabra de Dios. Tienes que levantar altar. ¿Por qué? Porque la iglesia no se cierra, la iglesia no se abre, la iglesia no es destructible. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero si tú eres iglesia, tú eres templo del Espíritu Santo, ahí estás. No tenemos que estar nosotros los pastores, pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que levantarte a hacer ese altar de adoración. ¿Qué más hizo Gedeón después? El Señor lo descubre y le dice: no temas, Gedeón, no vas a morir. O sea, ya el Señor le dice: yo sé que todo lo que me has estado diciendo en todos estos versículos, como 10, 12 versículos, es que tú tienes miedo. Yo lo sé, tú tienes miedo y Dios lo sabe. Dios sabe, eso no es pecado tener miedo, pecado es seguir viviendo en el miedo. Y como dicen, bueno, como hizo Gedeón, con miedo, pero lo hizo. Y fíjese que aconteció en el verso 25 que esa misma noche Dios le dijo a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de cera que está junto a él. ¿Qué pasó? Que ese pueblo de Israel, con todos los ataques que habían recibido, ¿verdad?, habían levantado altar al miedo, habían levantado altar a otro Dios que no era Dios. Y así muchos de nosotros estamos en nuestras casas habiendo levantado, ya está levantado, levantando un altar a Dios, pero a un Dios pagano que es el miedo. Entonces todos asustados: ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y ahora, mire, usted no sabe cómo, pero usted lo que tiene que hacer es orar al Señor y es buscar su dirección y su paz, porque y el Señor le da su salida. Y el Señor nos va a dar la salida, porque la palabra de Dios dice, aquí en la Biblia dice: en paz seremos salvos. Sí, Señor. En paz. Usted va a estar orándole
y va a estar ayunando porque es tiempo de hacer ayunos, es tiempo de adorarle, es tiempo de alabar a Dios, de buscarle. Y la respuesta a tu sacrificio de adoración va a ser la solución. Como tantas veces lo hemos dicho y tantas veces lo dice mi esposo, no hay problema sin salida en la Biblia. No la hay. No lo hay y tú tienes que creer. Te llegó el momento de creer, te llegó el momento de pedir milagros, porque este es el momento en que todos necesitamos milagros. En todas las naciones está la nueva normalidad. Hay un cambio. En todas las naciones hay un quiebre económico y es por eso que estamos dedicando este programa a desbaratar el ídolo del miedo, esa idolatría al miedo, porque no le estás levantando altar a Dios, le estás levantando altar al miedo con semejante preocupación, paralización y maximización de todos los problemas que tú tienes. Tus problemas, cuando los traes a Dios, se convierten en pequeños problemas, se convierten en criaturas mínimas que no hacen que tu corazón tiemble. ¿Ves? Tú mejor es tener temor al Señor que tener temor a la vida y a lo porvenir. Sí, Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que Dios le dijo, mira, el altar del miedo ese que tiene tu papá, derríbalo. ¿Por qué? Porque antes de tú salir a la calle a luchar contra tu enemigo, tú lo que tienes que hacer es vencer desde tu casa. En la casa de Gedeón no era Gedeón, era su papá que había levantado el altar al miedo. Pero como Dios llama a Gedeón, entonces Dios le dice, mira, tu papá tiene un altar ahí levantado, tienes que derribar eso porque a ti te ha afectado lo que tu padre ha estado haciendo. Ese temor, esa adoración a todo el peligro, el problema, estamos quebrados, ahora cómo se va a levantar esta nación y no sé qué cuánto, y las noticias y todas las cosas. Mire, ¿sabe cuáles son las crónicas, las noticias más nuevas que usted pueda leer? La palabra de Dios. Aquí están las noticias que Dios tiene para ti. El Señor te dice, levántate, ve que yo voy contigo. El Señor te dice, créeme, pero tienes que darme un sacrificio, una ofrenda. Tienes que levantarme altar a mí y no al miedo. Porque al miedo es a quien tú le has estado levantando altar y le has sido fiel, porque le eres fiel leyendo las noticias del miedo. Eres fiel levantando, haciendo reuniones y conversando con tus amigos y pasando mensajes acerca del miedo. Todo lo que significa miedo y todo lo que significa economía y cómo se quiebra y cómo está para abajo y cómo ahora es peor y cada vez peor y cada vez peor, a eso le has estado rindiendo culto. Tienes que derribar ese altar y levantarle el altar al Señor, ¿verdad? Para ser fiel a Él, y un altar esforzado. Levántate, haz reuniones en tu casa, te dice el Señor hoy, porque la iglesia la tienes en tu casa. No estés esperando salir de tu casa si no has resuelto el problema primero que está dentro, que es donde tienes el altar, porque tú vas a poder salir. Ahorita se levanta la cuarentena, vamos a ir a la iglesia. Ok, saliste para la iglesia a pedir tu milagro y el altar que tienes ahí levantado a un Dios pagano, al egocentrismo tuyo, al miedo, a la debilidad, al pesimismo que tienes allí, al desánimo, al desaliento, a estar más pendiente más de las noticias de afuera que de la noticia que Dios tiene para ti. El Señor siempre va a ir contra la corriente. Dios siempre te va a decir, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Esas son las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son más poderosas que las palabras que nos da el mundo. Las palabras de Dios son las que traen los milagros. Si tú te levantas en levantarle ofrenda a Dios, si tú te levantas a reunir a tu familia alrededor del Señor, de tu Biblia, y dando palabra de Dios, estudiándola, profetizándola, hablándola, levantándote en poder, Dios te va a abrir el camino y va a aparecer, como dice mi esposo, va a caer del cielo tu bendición. ¿Por qué? Porque se te van a venir ideas, porque vas a tener estímulos positivos, estímulos, ánimo y un espíritu fresco, libre, limpio, que te va a llevar hasta donde está tu bendición. Pero si tú no lo haces así, entonces te va a pasar como el pueblo de Israel, que te vas a quedar escondido en la cueva, en la caverna, y todo lo que tú has sembrado se lo van a llevar los madianitas, porque te van a robar todo el ánimo, te van a robar todo el socorro, todo lo que tenías para socorrerte en tiempos de dificultad. ¿Ves? Que lo primero que se roban es el ánimo, es la cordura, es la tranquilidad, es la paz. Todo eso te lo van a robar.
porque estás haciéndole altar al miedo. Sí, así es. ¿Qué sucede? Que si en tu casa el liderazgo se cayó, por ejemplo, tu padre, tu madre son los que te llamaban para la oración, vamos a reunirnos a orar, vamos a reunirnos a hacer iglesia, o tú mismo te decaíste, que se levanten dos. Cuando en el pasado Moisés estuvo frente al pueblo de Israel y tenían un tremendo enemigo que era Amalek. Eso está en Éxodo capítulo 17, verso 8. Dice que Amalek peleó contra Israel en un lugar llamado Refidín. Y Moisés le dice a Josué: mira, búscame unos hombres, ¿verdad? Porque mañana yo voy a estar en un collado mientras tú estás en plena guerra haciendo las cosas. Por ejemplo, la mujer sale a trabajar, el hombre se queda orando, ¿verdad? El hombre sale a trabajar, la mujer se queda orando. O sea, yo te voy a hacer a ti como una guardaespaldas en oración. Mi amor, sal adelante, anímate, que yo voy a luchar por ti. Si uno de los dos se cansa, tiene que haber gente en la familia que le levante, otra persona que le levante. Dice que Moisés le prometió a Josué: mira, mientras tú estás en la guerra, yo voy a estar allí con mi báculo levantado, con mi vara levantada, ¿verdad? La vara de Dios en mi mano. Y en el verso 10 del capítulo 7 del libro de Éxodo, dice que Josué hizo como le dijo Moisés y peleó contra Amalek. Pero entonces más adelante sucedía en el verso 11 que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y entonces se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro al otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y entonces así fue como ganaron la batalla. Tú y yo, todos nosotros, en esta nueva normalidad vamos a tener batallas que librar. Y en la casa tienen que haber personas, en tu casa, en tu familia, que oren por ti. Y si tú eres el único cristiano, tu deber ahorita es llamarlos a todos, así los demás no sean creyentes, y hablarles de Dios y estimularlos a adorar al Señor para que puedan creer. Y si no creen, bueno, lo haces tú, pero en la sala de tu casa, como le dijo Dios a Gedeón. Mira, Gedeón, quita ese altar de tu papá, que tu papá levantó. Tu papá no se va a poner bravo contigo, no importa que todo el pueblo y todos los demás, toda la familia, los tíos, los primos se pongan bravos contigo. Tu papá no se va a poner bravo contigo, de hecho no se puso bravo y le dijo: no peleen contra Gedeón. Si él lo quitó, bueno, perfecto, que pelee el Dios que quitó, que pelee contra él, que vence el miedo Gedeón. Gedeón levanta su altar, ¿verdad? Y honra al Señor para después ganar una batalla más adelante. Todos nosotros tenemos una batalla, pero tenemos que levantarnos todos. Cuando pasó Moisés, Aarón y Hur, Josué peleaba, Moisés oraba y Aarón y Hur ayudaban a Moisés. Le sostenían las manos. Le sostenían las manos. Ahí, en esa batalla, esa ganancia de esa guerra, esa victoria de esa guerra, ¿verdad? Habían 4 personas que se levantaron. Entonces yo quiero hacerles un llamado a todos en sus casas, sobre todo a las personas de nuestra iglesia, que se levanten, a todos los que son cristianos, que tienen años visitando iglesias, que se levanten y levanten iglesia en casa. En su casa usted tiene que tener altares a Dios. Levante altar al Señor, derriba el altar del miedo. Cuando salga uno a trabajar, usted le promete estar orando, estar luchando. El que esté trabajando, ¿verdad? El que esté haciendo el esfuerzo, tenga su confianza en el Señor. Y únanse en oración con otros creyentes, con otros hermanos. Levantémonos todos en oración, hagamos casas de oración, redes de oración, para que podamos vencer a este gran enemigo. Si alguno de nosotros desmaya en la oración o se le caen los brazos, ¿verdad? Que 2 le levanten. Por uno que caiga se levantan 2. Por uno que se desmaye del cansancio se levantan 2. Pero necesitamos entender que aquí en la palabra de Dios está la solución, está la salida y está la manera como Dios responde para hacer milagros. Pueblo de Dios, necesitamos milagros, porque lo que nos viene no es cualquier cosa, nos vienen momentos muy difíciles y muy duros adelante, y la solución está aquí. Necesitamos infundirte ánimo. Todo el tiempo el Señor dice: mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Dice el Señor: mi palabra no regresará vacía, irá para aquello para lo cual la envié.
Mi palabra es como la lluvia que cae del cielo y llega a la tierra y germina la semilla, ¿verdad? Y no vuelve arriba, no vuelve atrás. Esa lluvia no vuelve atrás. Esa lluvia sufre una transformación allí. Entonces el Señor dice que va a hacer aquello para lo cual Él la envió. El Señor te habla hoy y te dice, pierde el miedo, deja el miedo, y si aún lo tienes, con miedo, pero hazlo, obedécele a Dios, levanta ofrenda, levanta altar, derriba, mira todo el trabajo que tienes que hacer, derriba el altar al miedo, ya deja de estar dándole vueltas al cómo, cuándo, dónde, con qué, ahora empieza a darle vueltas a Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el verbo que se hizo carne. Permite que el verbo se haga carne en tu vida y te levante el ánimo. El Señor, te voy a decir otra cosa importante, mi amor, que hemos estado conversando eso. Nadie es responsable de tu felicidad. Si tú estás triste, tú tienes cómo salir de esa tristeza. El Señor te dice, regocíjate, alégrate. Es tu responsabilidad cambiar de actitud. Ya te hemos enseñado que hay dos tipos de tristeza, la tristeza del mundo que trae muerte y la tristeza que es de Dios, que te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento a la salvación. Es tu responsabilidad ser feliz. La responsabilidad de tu felicidad no la puedes poner en tu esposo, no la puedes poner en tus padres, no la puedes poner en tu madre, en tus hermanos, en tus hijos, en el trabajo. No, es tu decisión alegrarte. Pablo dice, iglesia, regocijaos. Otra vez les dijo regocijaos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es mía. Yo tengo que quitarme esa ropa de tristeza. Las mujeres latinas somos identificadas porque limpiamos las casas con música y barremos con música y pasamos todo limpiamos con los paños, los pisos con música y hacemos la comida con música. Mucha gente, hasta hay memes de eso por Instagram y en toda la internet. Es nuestra responsabilidad tener alegre nuestra casa. Es nuestra responsabilidad que nuestros matrimonios mantengan la alegría. Sacúdete la tristeza, sacúdete el desánimo, sacúdete el desaliento. Es tu responsabilidad. Y eso nos lo decía el Señor, nos lo mostraba hoy el Señor, ¿verdad? Porque igual pasa con la paz. Es mi responsabilidad estar en paz. Si yo me siento estresada e intranquila, que he sentido estrés, he sentido un estrés tremendo, he sentido intranquilidad, he pasado por esos caminos, mi esposo también, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor. Como me dice el gordo, él me está diciendo ahorita, yo me levanto de madrugada y me siento en el sofá, aquí donde estamos, hay un sofá enfrente, ¿verdad? Me siento en el sofá y me pongo a orar. Y paso el rato orando, me dice mi esposo, etcétera, ¿verdad? Yo me pongo a orar también. Así esté en mi cama, yo estoy en oración, liberando el estrés, porque es mi responsabilidad liberar el estrés. Yo no le voy a transmitir el estrés a mi familia. Yo tengo un Dios todopoderoso, yo tengo un Dios omnisciente que todo lo sabe, el Dios y todo lo puede, el Dios de toda sabiduría. Él es el que nos da la salida. La palabra de Dios dice, junto con la tentación, Dios da la salida. Y entre el juicio y la misericordia triunfa la misericordia. Ciertamente toda la tierra está en juicio, pero triunfa la misericordia. Y el Señor dice, tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, ¿cómo? Si tú y yo somos hijos amados, no le vamos a levantar altar, no vamos a darle al Señor algo que nos cueste. Haz reunión alrededor de la palabra en tu casa. Levanta como Gedeón, levanta ofrenda de oración, ofrenda de adoración, ofrenda de estudio de su palabra. Alrededor de su palabra es la búsqueda del Señor, porque ahí está tu solución y Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar como le habló a Gedeón, que le dio las instrucciones, le dijo, vas a vencer a los madianitas, pero esta misma noche me quitas el altar que hay en tu casa al miedo, porque ese es otro Dios. Tu papá levantó un altar a otro Dios. A lo mejor en tu casa se está levantando el altar al miedo, tal vez no eres tú, pero ya te convenció, porque de hecho Gedeón estaba escondido limpiando el trigo porque el miedo que reinaba en Israel ya lo había alcanzado a él. De hecho era timorato, era temeroso. Sí. Y el Señor lo llamó y lo capacitó y lo ungió. Y usted sigue leyendo el libro de Jueces y se va a dar cuenta
en el verso 7 es donde, en el capítulo 7 es donde lo vence, ¿verdad? Gedeón a los madianitas. En el capítulo 8 captura al rey de Madián y te das cuenta, ¿verdad? Que todo lo que hizo lo hizo con miedo. ¿Sí o no? Sí. Todo lo hizo con miedo, pero lo obedeció, lo hizo. Entonces nosotros no te estamos diciendo que no sientas miedo. No, sabemos que tú sientes miedo. Sabemos que muchos sienten miedo. Te estamos diciendo con miedo, pero levanta altar a Dios. No rindas culto al miedo. ¿Cómo se rinde culto al miedo? Sigues en la tembladera, sigues maximizando el problema, nunca pones a Dios delante. Dios es poderoso para salvar, no abres tu boca para exaltar a Dios, para creerle a Dios. Tienes que apartarte en momentos de a solas con Dios para ser llena de su poder, de su palabra. Lee su palabra, busca ahí en su palabra cómo el Señor sacó a Gedeón, cómo lo hizo y así lo hará contigo. ¿Cuáles son tus enemigos? Ya te los dijimos. Tus enemigos están afuera. El coronavirus, el tiempo que estamos viviendo, el desempleo, el desorden, las deudas y todo lo que está patas arriba en el mundo. Ahí están tus enemigos. El no saber cómo es un enemigo. El Señor no necesita saber que tú sepas cómo. Solamente tú lo que necesitas es estar en sintonía con el Señor y Él te va a decir cómo. Él va a poner en tu corazón el sentir para que tú te muevas. Pero primero tienes que derribar el altar del miedo en tu misma casa. Entonces no estés esperando salir afuera a la calle a buscar el trabajo, salir afuera a resolver el problema cuando en tu casa tienes un tremendo ídolo que tienes que cortar, derribar y apartar de ti. Esa es la palabra que traía para hoy, mi amor. Sí, que nos ha inquietado nosotros, hemos estado inquietos por todos los cristianos, por toda la iglesia, porque sentimos en nuestro espíritu que nosotros le hemos dicho reúnanse y no lo han hecho en sus propias casas, sino que han tomado la comodidad de ver los programas solamente por el teléfono, pero no es esa constancia, ¿verdad? De que vamos a orar y a reunirnos en oración y en adoración y en lectura y enseñanza de la palabra de Dios con formalidad, como es iglesia en casa. Entonces te va a venir el milagro. No estés contando con eso, porque Dios no tiene nada que encender. No hay un altar de sacrificio, de esfuerzo. No hay nada que te haya costado, que tú le estés presentando a Dios en honra, con honor y honra, para que el Señor te lo queme, ¿verdad? Y como dice mi esposo, reciba fortaleza en medio de ese altar y de esa ofrenda que tú estás presentando con sacrificio, que es tu mismo corazón, que es tu mismo esfuerzo y llamamiento a tu familia, a tu esposo, a tu hijo, o tú sola, te vas a un lugar especial de tu casa y honras a tu Señor, tú solo. Gedeón lo hizo solo, ¿verdad? Tú solo lo haces allí. No existe eso. Entonces, ¿cómo va a venir el milagro? ¿Cómo va a venir el milagro? Esa es la pregunta. Necesitamos, ahorita es el tiempo de vivir en milagro. Claro, milagro en milagro. De milagro en milagro. ¿Y cómo va a venir si todavía no has presentado tu altar? No has hecho el esfuerzo para hacerlo. Entonces, para levantarlo. Entonces, hoy te hacemos un llamado de atención, una exhortación, sacudirte de esa condición de temor, de aislamiento, de flojera, de informalidad delante del Señor. Ponte formal, honra a tu Señor, esfuérzate y sé valiente en buscarlo, en poner ese altar allí, en edificar el altar al Señor. Sí, y eso no dura mucho tiempo, esa reunión. ¿Cuánto tiempo duran, por ejemplo, los hombres viendo un juego de fútbol, de pelota, de básquet? O una película dura 1 hora, 2 horas. Y los matrimonios con la esposa y los hijos viendo una película. No, y la idea es que te esfuerces. La idea es que te esfuerces al punto de darle a Dios con esfuerzo el tiempo necesario para el Señor. Sí, Señor. Tampoco le vas a pichirrear a Dios el tiempo. No puedes disminuir el tiempo. Entonces tienes que entregarte con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como dice la palabra de Dios. Esa palabra es la perla de gran precio. Aquí está la solución. Aquí está la solución para tu empresa, la solución para tu trabajo. Aquí está el ánimo que tú necesitas. Aquí está la orientación sabia para salir adelante. Solamente que tienes que buscarlo y hacer un llamado a toda tu familia, levantar esa ofrenda preciosa al cielo. Así es.
Bueno, esta era la palabra que nosotros le teníamos en el día de hoy y esperamos en Cristo Jesús que reciban la exhortación con un corazón dispuesto a corregir lo que han estado haciendo, de que no han estado levantando, edificando como Gedeón, ¿verdad? Esa ofrenda, llevándole al Señor esa ofrenda de sacrificio, de olor fragante, de esfuerzo, que te cuesta al Señor, que es tu tiempo, tu corazón, tu fe, y así sea con miedo, pero obedezcan a Dios. Pierdan el miedo y sigan adelante, buscando a Jesús. Amén. Dios me los bendiga y vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos por todos los que nos escuchan en esta hora, todas las familias que están escuchando, cada persona, miembro de su familia, que venga la valentía, que venga el coraje que se necesita, Señor, para levantarse el liderazgo en sus hogares y con orden, sacrificio y esfuerzo se levante altar a tu nombre, Jesús. Que se levante altar de adoración como lo hizo Gedeón, que hizo una ofrenda de adoración delante del Señor, y que tú con tu bastón, con tu vara de poder, Señor, Padre, enciendas esa adoración, esa ofrenda y suba con olor fragante al cielo y reciban todo fortaleza y la salida a cada uno de sus problemas, la salida a cada una de sus preguntas, las respuestas a cada una de sus preguntas, el ánimo. Ponles en su corazón el sentir de lo que deben hacer y cómo van a salir adelante. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor que te adora, que te sirve, que se esfuerza, recibirá fortaleza. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios que te va a honrar, Señor, recibirá sabiduría, guianza. Y tú, Señor, como dice tu palabra, inclinas tu oído al clamor de tus hijos, de tus hijas, que están sin trabajo, que están sin economía, que tienen preocupaciones y les traes paz y los calmas. Y ayúdale, Señor, a todos los que te sirven, que te sirvan con excelencia, porque no te hacen un favor, están sirviéndote porque ese es el verdadero llamado, servir con excelencia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por toda la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, exáltate y corónate de alabanzas, Padre Santo. Amén y amén. Y amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Y pierdan ese miedo. En el nombre de Jesús. Y en la palabra dice, instruye a tu hijo en su camino. En su camino. Y cuando sea grande, no se perderá. Y no se apartará de él. No se apartará de él. Cuando el pueblo de Israel dejó de adorar a Dios, dejó de buscar y hacer centro esforzarse para llevarle ofrenda de adoración, de alabanza al Señor, de entrega al Señor, toda su casa se perdió. Y hubo 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan ver a los padres haciendo la búsqueda de Dios. Nuestros hijos necesitan que nosotros les enseñemos y prestemos más importancia a Dios que a otras cosas. Estamos más interesados en que nuestros hijos estén siguiendo sobre las cuestiones de la escuela y todo el trabajo. Y los juegos también. Y con todo lo que están haciendo, las actividades, que se distraigan, que hagan esto, aquello, a que estén ellos también buscando al Señor. Ellos son un semillero que tenemos que nutrir, que tenemos que edificar, y no podemos nosotros desviarnos, porque al desviarse los padres y perder el tiempo en cosas que no edifican, entonces nuestros hijos también los perdemos y viene un gran desorden. Acuérdense que el pueblo de Israel se perdió en aquel tiempo, se perdió, y ese semillero no se levantó una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones quedaron silenciadas por el desvío del pueblo de Dios. Entonces eso tiene que llamarnos a nosotros la atención y tenemos que fortalecernos nosotros en la búsqueda de Dios. Sí, Señor. Chao. Chao, Dios me lo bendiga.